Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más con ustedes en este día especial, saludándolos cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y orando para que Dios sea guardándolos a ustedes juntamente con toda su familia en buena salud en este tiempo difícil que está viviendo toda la humanidad en el planeta Tierra, ¿sí? Deseamos pues que Dios sea fortaleciéndolos en todo lo que ustedes están atravesando, todo lo que están viviendo, ¿sí? Qué bueno, chicos. Quiero animarlos a que se sigan esforzando. Muchos de ustedes están teniendo dificultades. Sé que algunos de ustedes tienen dificultades para poder conectarse. Habíamos pensado tener las clases vía Zoom en estos días, pero lamentablemente la internet que tengo se para yendo, se para colgando y es la razón por la que no vamos a poder realizar esta clase vía Zoom. Así que estoy grabando nuevamente este vídeo para que ustedes puedan verlo en YouTube y de esta forma también va a estar más liviano su celular porque solamente estaría el link y ustedes van a YouTube y ven su video. Lo pueden ver en pantalla, lo pueden ver ahí los que tienen televisor, lo pueden ver en su pantalla grande y de esta forma pues aprender la lección del día de hoy. Hoy vamos a hablar estamos hablando acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hablábamos acerca de los últimos días de Jesús aquí en la tierra. Mientras que estuvo aquí, habíamos visto tres tipos de personas, ¿no? Que algunos de ellos lo esperaban, pero esperaban como un rey con poder, se podría decir, con un gran poder para liberarlos de la esclavitud romana, del poder romano, ¿verdad? Otros vemos los fariseos y los sacerdotes, el pueblo, los fariseos, los sacerdotes, ¿verdad? Gente que estuvo esperando al Mesías, pero de una forma quizás no la correcta, de una manera incorrecta. ¿Y tú cómo estás esperando al Mesías? ¿De una manera correcta? Pues es mi oración que así sea. Hoy vamos a hablar acerca de traicionado, que fue traicionado y arrestado. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos. ¿Ustedes saben cómo se llamó? Claro que sí, ¿sí? Se llamó Judas Iscariot, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe? Jesús ya tenía planeado que Él iba a dar su vida por ti y por mí. Pero Jesús fue arrestado sin motivo alguno, únicamente porque sus enemigos lo querían fuera de ahí. Él pudo haber huido y esconderse fácilmente, pero en vez de eso fue tranquilamente a encontrarse con los soldados que habían venido a arrestarlo. Lo hizo porque deseaba morir por nuestros pecados. Jesús vino a dar su vida por nosotros. Pero Jesús no dejó que nadie pensara que Él solo era un prisionero más. Nuestro Señor Jesucristo probó que tenía el control de todo lo que estaba sucediendo. Así que dice que el jueves en la noche, vamos a verlo así, el jueves en la noche, Jesús regresó a Jerusalén, pues deseaba compartir la cena de la Pascua con sus 12 discípulos. Incluso estos fieles seguidores deseaban que Jesús fuera un rey terrenal también. Algunos de ellos se sentaron a comer discutiendo sobre cuál de ellos sería el más grande en el reino de Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús los escuchó por un rato y luego se levantó, enredó una toalla a la cintura y lavó los pies de sus discípulos. Esta era una tarea que usualmente se encomendaba a los esclavos de menor rango. Pero ¿sabes qué? Jesús lo hizo. Jesús les dijo que había hecho eso para darles una lección, que la verdadera grandeza está en servir a los demás. Por eso, chicos, cuando alguien les diga que hagas algo, no pienses que tú no debes hacerlo. La verdadera grandeza está en servir a los demás. Él iba a hacer lo mismo al dar su vida por los pecados del mundo. Entonces la pregunta que haríamos aquí, que usted va a completar, es la siguiente. La noche del jueves, Jesús y sus discípulos compartieron la cena de la Pascua. Jesús lavó sus pies para mostrarles que la verdadera grandeza está en ¿qué? En servir a los demás.
Bueno, esas dos preguntas les estoy ahí casi respondiendo. Las siguientes las van a ir ustedes averiguando a través del video, ¿sí? Aun cuando era la gran noche de celebración, Jesús estaba muy preocupado. Finalmente les dijo a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría, o sea, que lo iba a entregar a sus enemigos. Cuando esto suceda, le dijo Jesús, el resto de los discípulos huirán y se esconderían de él. Uno de ellos, llamado Pedro, le dijo que iba a negar 3 veces. Los discípulos se horrorizaron, con excepción de Judas Iscariote, porque ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Judas era el traidor. Sabía que los sacerdotes principales no querían arrestar a Jesús durante la Pascua. Sin embargo, Jesús tenía otros planes y le dijo a Judas, hazlo ahora. Judas dejó de comer y fue con los sacerdotes principales. Jesús pasó un largo rato con el resto de sus discípulos. Les habló de lo que tenían que hacer cuando Él se fuera y les prometió regresar con ellos. Por supuesto que estaban confusos, pues no podían creer lo que les estaba diciendo. Jesús les dio también una nueva cena para celebrar. La Pascua recordaba la liberación del pueblo judío. Recuerdan que los judíos estuvieron esclavos en Egipto. La nueva cena sería recordar y celebrar nuestra liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte. Fue llamada la Cena del Señor o la Santa Cena. Al acercarse a la Cena del Señor, los cristianos honran a Jesús por su grandeza de perdonar todos nuestros pecados. Al morir por nosotros, demostró que la grandeza está en servir a los demás. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos a las afueras de la ciudad. Se fue lejos. Fueron a un jardín llamado Getsemaní y ahí se fue solo a orarle a Dios, su Padre. Le pidió a su Padre Celestial que tuviera misericordia con él por lo que iba a suceder. Pero también pidió que se hiciera la voluntad de Dios. Mientras tanto, sus discípulos se habían quedado dormidos. Judas Iscariote no estaba dormido. Cuando Jesús le pidió que se fuera, corrió con los sacerdotes principales. Los sacerdotes no querían arrestar a Jesús durante las festividades de la Pascua, pero enviaron a los soldados y a los sacerdotes con Judas. Judas sabía dónde iría Jesús. Condujo a una turba de guardias y de sacerdotes a arrestar a Jesús. No quería que por la oscuridad fueran a capturar al hombre equivocado. Así que se puso de acuerdo con ellos para hacerles una señal. Iría donde estaba Jesús y lo saludaría con el beso de la traición. Jesús vio que la muchedumbre se acercaba. Despertó a sus discípulos y fue a encontrar a sus enemigos. Judas llegó y lo besó. Jesús le preguntó, Judas, ¿me estás traicionando con un beso? ¿Con un beso entregas al Hijo de Dios? Entonces se dirigió a la muchedumbre y le preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, le contestaron. Yo soy, les contestó Jesús. Ante estas palabras, todo el grupo cayó de espaldas al suelo. Jesús le estaba demostrando que con una simple palabra podría vencerlos y escapar. Sin embargo, permitió que se levantaran y tranquilamente se dejó arrestar. ¿Por qué cree que hizo eso? Por amor a nosotros. Ahí estaba Pedro, su discípulo. No estaba preparado para lo que estaba sucediendo. Sacó una espada y comenzó a hacerla virar. Todo un espadachín, Pedrito. Y cortó la oreja de uno de los hombres antes de que Jesús pudiera detenerlo. Jesús tomó la oreja y la puso
sobre aquel hombre. Los discípulos corrieron y se escondieron, tal y como Jesús había dicho que lo haría. La muchedumbre se llevó a Jesús de regreso a Jerusalén. Los sacerdotes principales convocaron al concilio gobernante de los judíos, conocido como el Sanedrín. Y fíjese lo que estaba ahí. Sanedrín era un grupo donde estaban todos los sacerdotes. Y ahí estaban en la asamblea. Y en la asamblea estaba el suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Tuvo un interrogatorio privado con Jesús. Tales cosas no estaban permitidas bajo la ley judía. Los sacerdotes principales estaban más preocupados por la muerte de Jesús que por obedecer sus leyes. Pedro y Juan, otro de los discípulos, habían seguido a la muchedumbre. Se encontraban en el patio de afuera. Y era la noche fría, así como esta noche. Y muchos de los sirvientes estaban parados alrededor de una fogata, temblorosos por el frío. Y se les unió Pedro. Con frío, Pedrito está ahí. La gente le preguntó 3 veces si era seguidor de Jesús. Y 3 veces lo negó. O dijo que no conocía a Jesús, tal y como Jesús lo había predicho. Si hoy te preguntaran a ti, ¿eres de Jesús? ¿Eres de Cristo? ¿Qué responderías? Después de la 3ª vez cantó el gallo. Era un poco antes del amanecer. Jesús estaba en el patio y vio a Pedro. Pedro se sobrecogió de tristeza y se alejó y se echó a llorar. Vemos a 2 hombres que caminaron con Jesús. Uno lo traicionó y el otro lo negó. Ambos pecaron. Y fíjese lo que ocurrió aquí con estos 2 hombres. Uno se arrepintió y el otro solo tuvo remordimiento. Al parecer, suena como que si ambos se arrepintieron, pero el arrepentimiento te transforma, te cambia. Es lo que ocurrió con Pedro. Pedro se arrepintió, lloró delante de Dios por lo que había hecho. Y luego, días más tarde, predica y más de 3,000 personas se convierten. Judas no se arrepintió. Por remordimiento devolvió el dinero a los sacerdotes y salió y se ahorcó. ¿Cuándo tú sabes que realmente te has arrepentido de lo malo que has hecho? Cuando hay un cambio en tu vida. Y Dios te llama al arrepentimiento. Finalmente Jesús fue llevado a juicio. Los sacerdotes principales reunieron a una cantidad de testigos para que mintieran sobre Jesús. Creían que estos falsos testimonios lo condenarían, pero desafortunadamente para sus planes, los testigos falsos no se pusieron de acuerdo en sus testimonios. Jesús permaneció en silencio todo el tiempo. Todos sabían que si no lograban que 2 testigos se pusieran de acuerdo, Jesús tenía que ser liberado. Finalmente Caifás, el sumo sacerdote, puso a Jesús bajo juramento y le preguntó: ¿eres tú el Hijo de Dios? En este momento Jesús pudo haberse salvado, pudo haberse negado. La ley judía decía que no tenía que contestar a una pregunta que lo condenara. Pero Jesús quería ser condenado. ¿De qué otra forma iba a morir por nosotros? Él no mentiría. Sí, lo soy, contestó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué hizo el Sanedrín? Es decir, todo el grupo de sacerdotes condenó a Jesús por el delito de insultar a Dios, alegando ser su hijo, y fue sentenciado a morir. Entonces los soldados que le habían arrestado junto con algunos de los sacerdotes comenzaron a escupirlo, comenzaron a pegarle y a burlarse de él. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar todo ello por amor a nosotros. Imagínate.
todo ese sufrimiento, todo ese padecimiento, por amor a cada uno de nosotros. Chicos, chicas, valientes, terminemos haciendo un repaso del tema. Jesús celebraba la cena de Pascua con sus discípulos la noche del jueves, ¿se acuerdan? ¿Les lavó los pies a quién? A sus discípulos antes de sentarse a la mesa para comer, y con esto les demostró que la verdadera grandeza está en servir a los demás. Él iba a dar la muestra más grande al morir por nuestros pecados. En esta cena les dijo que uno de ellos lo traicionaría, y tranquilamente le dijo al traidor, Judas Iscariote, que fuera con los sacerdotes principales y que de una vez terminara con la traición. Les dijo también a sus discípulos cómo huirían de él y cómo Pedro lo negaría 3 veces. Jesús les dio a los discípulos y a todos nosotros una cena especial, llamada la Cena del Señor o la Santa Cena. Después de la cena, Jesús los llevó a los afueras de la ciudad, a un jardín llamado Getsemaní. Allí oró a su Padre Celestial para que tuviera misericordia de él, si fuera posible, y también para que hiciera su voluntad. Mientras tanto, los sacerdotes principales enviaron a Judas con la muchedumbre a arrestar a Jesús. Jesús les dijo una palabra y cayeron al suelo, pero luego permitió que se levantaran y que lo arrestaran. Detuvo a Pedro, quien quería defenderlo con una espada, y sanó al hombre que había sido herido por Pedro. Entonces los discípulos huyeron y se escondieron. Jesús fue llevado al palacio del sumo sacerdote, mientras el concilio judío, gobernante, el Sanedrín, se reunía. Jesús era cuestionado en privado por el suegro del sumo sacerdote. Pedro, que había seguido a la muchedumbre, fue acusado de ser seguidor de Jesús y lo negó 3 veces. Durante el juicio, Jesús, un número de testigos falsos mintió sobre él. Finalmente, el sumo sacerdote puso a Jesús bajo juramento y le preguntó: ¿si eres tú el Hijo de Dios? Jesús contestó que sí, y fue condenado a muerte por decir que era hijo de Dios. ¿Lo era en verdad? Claro que sí. Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿sabe qué? Jesús también es Dios. Jesús es Dios mismo, hecho hombre, que vino a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario para morir por ti y por mí. ¿Lo crees? Él dio su vida para rescatarnos de toda esta maldad que hay hoy en día en toda la humanidad. Es mi oración que Dios sea ayudándote a comprender todo lo que Cristo hizo por ti, y que de hoy en adelante dejes de ofenderlo y comiences a vivir para agradarlo a Él. Muchas gracias, chicos. A estudiar y a obedecer a sus padres. Ayuden en casa, porque eso es agradable a los ojos de Dios. Dios me lo bendiga. Nos volvemos a ver en la próxima lección. Gracias. Un abrazo fuerte para todos ustedes.